Hola hermanos, gusto saludarles en el nombre de Jesús. Es para mí un privilegio una vez más poder llegar hasta sus hogares, donde quiera que se encuentren, ya sea en una televisión, en un celular o en cualquier dispositivo que tú hayas preparado para escuchar las directrices que el Señor tiene para con nosotros hoy. Es glorioso como el Señor nos ha venido instruyendo, nos ha venido capacitando, nos ha venido nutriendo de lo que quiere que ejecutemos en estos tiempos. Y ustedes y yo sabemos, por si algunos no han visto el Congreso, les puedo decir, mírenlo, porque nosotros ahorita ya vamos a retroalimentar por medio de estas conferencias lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, lo que nosotros sepamos, lo que el Señor te dijo a ti y a mí, qué es lo que tú y yo debemos hacer. Porque si solo vamos a estar esperando que nos digan qué hacer, cuando es el Espíritu de Dios el que nos dice qué es lo que debemos hacer por medio de esta serie de información y formación que nos da el Señor. Hoy nos corresponde retroalimentar la conferencia número 4. Yo la voy a retroalimentar hasta el minuto 50. Considero que los que ya la vieron, ya la escucharon y algunos ya la estamos ejecutando, va a ser un poco más, va a ser más fluida. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos de qué el Señor nos va a hablar en esta hora. Y el Congreso se llamó La eficiencia del cuerpo de Cristo. Cuando tú y yo vemos la eficiencia del cuerpo de Cristo, automáticamente la mente se va a que no hemos sido eficientes en lo que el Señor nos ha dicho, nos ha dado y nos ha estado diciendo que lo hagamos. La eficiencia del cuerpo de Cristo es el nombre del Congreso, pero no solo es el nombre, es la directriz que el Señor ha puesto para nosotros, en este caso, para la nueva unión que el Señor está dando. Y voy a ir al libro de Corintios para empezar, de qué es lo que el Señor, específicamente de las 12 conferencias, y nosotros que la hemos estado partiendo de esta parte que me corresponde, para tener la base de lo que el Señor nos quiere decir hoy. Tú y yo abramos nuestras escrituras, o enciendan, o si ya tienen encendido, busquemos todos juntos. Primera de Corintios 12, 1 al 7. Primera de Corintios 12, 1 al 7. Dice así, Primera de Corintios 12, 1 al 7. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Muy bien, ustedes se dan cuenta, o escucharon o leyeron. Los que no leyeron, pues escucharon. Yo te recomiendo que leas, porque uno al leer graba mejor. Pero empieza diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Cuando oímos no quiero que ignoréis, significa que en este caso la iglesia de Corinto estaba ignorando los dones que se les había dado. Cuando buscamos en otras partes de la Escritura, notamos que esta iglesia tenía todos los dones. Pero ¿por qué en este caso viene Pablo y los corrige y les dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales? Ignorar es que se les había olvidado.
Ignorar es también que no lo estaban ejecutando. O por ejemplo, y si lo estaban ejecutando los dones, los estaban ejecutando incorrectamente, no completando, como dice el tema, deficientes. Deficientes, ¿por qué? Porque Pablo, él era guiado por el Espíritu Santo y él no iba a corregir algo que él no estuviera viviendo. También dice que sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Imagínense qué posición, como Pablo exhortando a esta iglesia, porque eran iglesia, nacidos de nuevo y ¿qué? Bautizados, por supuesto, todo lo que corresponde a hacer lo que el Señor manda, porque los dones los tenían. El detalle es que Pablo viene exhortando por qué no los estaban ejecutando eficientemente. O sea que ignoraron el origen, ignoraron de dónde es que habían fallado, se descuidaron, amén. Y también al mismo tiempo, ignorancia tiene que ver con incapacidad. Incapacidad, pero si el Señor en Cristo somos capaces, estamos completos, sí, así es. Pero por ignorar, por descuidarse, se estaban volviendo incapaces. Incapaces, alguien que dice, ay, hermano, yo no sé qué don tengo. A mí el pastor no me ha dicho nada. A mí no me ponen en nada. Siempre me siento en la banca de atrás porque ahí, de repente si me llaman, pues ahí estoy. El detalle es que no es el pastor el que te llamó a ti. No es el discipulador. No es el apóstol. Perdón. Sino fue Cristo. Por eso tenemos que estar nosotros bien ubicados. Porque pueda que nosotros sepamos que el Señor fue que te llamó, pero ignorar te vuelve también vulnerable. Vulnerable, que es algo, como decía aquí en el versículo número 2, que dice que se los extraviaba llevándolos como se lleva un ídolo mudo. ¿Qué es un ídolo mudo? Pues ahí mismo, bueno fuera que solo fuera mudo. Un ídolo es algo que no tiene oídos, no oye, no ve, no siente. O tiene, pero los tiene nada más. Es un muñeco de cera, de qué sé yo. Tú puedes imaginarte de qué es un ídolo. Alguna vez lo has tocado, alguna vez lo has visto. Pero ¿para dónde se los llevan? Para donde quiera el que quiera llevárselos. Entonces, eso es por ignorar. Uno se vuelve incapaz. ¿De qué? Incapaz de que los dones espirituales, ¿por qué dice espirituales? Porque es el Espíritu el que nos da esa capacidad que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para ser eficientes en lo que el Señor quiere que hagamos. La vulnerabilidad, decíamos, ¿verdad? Que es también, la vulnerabilidad viene a raíz de ¿qué? De que empezamos también a ver de otros lugares. ¿De qué están diciendo las redes sociales hoy en día? ¿Qué dice YouTube? ¿Qué dice Google? Voy a ir allá y me he topado con personas, mira, anda a YouTube, ahí vas a encontrar cosas verdaderas. Y yo les soy honesto, no me gusta ir a esas cosas, tal vez por algunos otros detalles que tienen que ver con mi vida de trabajo, algunas cosas toca que verlas, pero ya por ir a buscar cosas que el Señor quiere decirme que haga, si para eso nos dejó, aquí está un dispositivo, un teléfono, una tablet y por supuesto las Sagradas Escrituras que siempre han existido, porque yo tengo que ir a buscar a un YouTube donde alguien interpretó o explicó algo que no se me dijo. Entonces, definitivamente, eso lo vuelve a uno vulnerable. Y el detalle es que hay gente que va ahí y cree. Y le dice a otro, mira, vieras lo que vi en YouTube. Mira, te lo recomiendo, anda a YouTube, eso está buenísimo. Pues no sé, posiblemente, por ser un ídolo mudo o actuar como un ídolo mudo que se lo pueden llevar para allá y para acá, posiblemente, mi amigo o hermano que me escuchas, vas a hacer ¿qué? Vas a ser, ahí sí que, ¿cómo se llama esto? Engañado. Vas a hacer lo que el Señor no te dijo que hicieses. El problema de esta iglesia era que tenían una vida
sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no los gobernaba. El Espíritu Santo no estaban ellos llenos del Espíritu. Porque donde el Espíritu de Dios está, hay gobierno. Amén. Hay régimen. Porque el Espíritu, cuando viene a tu vida, a mi vida, Él establece lo que ya está escrito, lo que el Señor dijo que hagamos. Amén. Entonces, por lo tanto, el problema de ellos eran, en el caso de la iglesia de Corinto, y por supuesto ahora, pues Corinto fue hace, ¿qué? Vamos a decir así, 2000 años. Pero hoy Misión Cristiana del Calvario ya no se llama Corinto, se llama Misión Cristiana del Calvario. Es a nosotros que el Señor nos está hablando. ¿Por qué? Porque nosotros somos los del siglo XXI. En el tiempo ese fue como en los años 60, 50 después de Cristo. Pero hoy es para nosotros esto. Doy gloria al Señor porque el Señor nos ha estado hablando detenidamente todos los días. Y más sin embargo, cuando vamos a las Escrituras, uno queda impactado cuando oye el mensaje de un hermano, de mi apóstol, de mi pastor o cualquiera que esté dando este mensaje, y uno se queda impactado y va, indaga para reforzar o para fluir más o enriquecer lo que el Señor nos ha dado. Entonces, el problema de la iglesia de Corinto era que no tenían una vida del Espíritu, una vida que no vivían bajo la plenitud de Cristo. Cuando vemos que el Espíritu Santo nos pone a hacer algo, nos pone o nos ubica o nos corrige, no solo qué debemos hacer, sino cómo lo debemos hacer, porque creo que el Espíritu Santo no está solo para hacer, está para ver el qué, el cómo y el para qué es cada cosa. En este caso, los dones espirituales que nosotros, que tú y yo, el Señor nos lo ha dado. ¿Por qué? Porque la eficiencia del cuerpo de Cristo, cuando yo veo el tema la eficiencia del cuerpo de Cristo, veo la eficiencia de la iglesia que el Señor ha llamado. La eficiencia tuya, la eficiencia mía, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Amén. Entonces, cuando hablamos que el Espíritu Santo está dando las órdenes, dando directrices, no vamos a decir nosotros, bueno, lo voy a hacer solo porque el pastor dijo, lo voy a hacer solo porque el apóstol dijo. El Espíritu Santo no es que nos dé directrices nada más. Estar bajo el gobierno del Espíritu Santo no es solo dar órdenes, es estar bajo la plenitud de Cristo. Que tú y yo lo hagamos porque en esto es agradado mi Padre, dijo Jesús, que yo hago siempre lo que a Él le agrada. ¿Y cómo Jesús sabía que al Padre le agradaba? Porque Él siempre estaba viéndolo, siempre estaba oyéndolo. Y eso lo hacía que Jesús hiciera las cosas correctamente y eficientemente. Qué glorioso es que Jesús, como nuestro modelo por excelencia, Él sí, porque Él lo recibía de Dios y Él se lo daba a sus discípulos. Lo oía de Dios y por supuesto hoy en día nos lo da a nosotros. Es algo que se lo da uno al otro. ¿Por qué? Porque el Señor así le plació. También dice que nos expresamos a través del cuerpo de Cristo. Ahora, mire hermano, yo soy un gran cristiano, nosotros somos una gente poderosa, por supuesto, porque somos hijos del poderoso. Y mire, nos expresamos a través del cuerpo. No puedo decir yo quién soy si mi cuerpo no lo expresa. Amén. No puedo decir yo estoy contento si no hay en mi cara notoriedad o que se dé cuenta a alguien que yo estoy contento. Yo no puedo decir estoy contento si tengo la cara arrugada. No, tengo que expresar lo que soy. Y el cuerpo, por eso el cuerpo lo tenemos para expresar lo que Él ha puesto en nosotros. Para eso es el cuerpo, por supuesto. Es para muchas cosas, pero en este caso, el cuerpo fue hecho para expresar a Cristo. Dios nos hizo en un cuerpo de carne que por supuesto no se sujeta, pero debe estar crucificada. ¿Crucificada por qué? Porque cuando tú y yo nos bautizamos, cuando venimos al Señor, cuando fuimos introducidos al cuerpo de Cristo, esa carne tuvo que haber sido crucificada. Porque si no está crucificada,
va a pasar lo que ya vimos para atrás. Ignorar, ser incapaces, vulnerables. ¿Y qué? Y vamos a darnos cuenta que ya tenemos 5, 10, 15 años y no hemos empezado a hacer aquella obra que algunos dicen se murió el hermano y acabó la obra, como dice nuestro apóstol, ni la empezó. Pues hemos aprendido eso. Entonces tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Es más, porque cuando nos den una directriz y uno va a decir, eso me enseñó el Señor. Pero cuando nos dé una directriz, mi pastor, mi discipulador, vamos a decir, bueno, y estos hermanos que solo enseñanzas, solo cosas, y que hay que estarlas haciendo, yendo y viniendo, pues para eso fuimos llamados, para alabanza de la gloria del Señor, y definitivamente hay que hacerlo. Pues el objetivo de Cristo es revelar su cuerpo. Cristo, cuando vino aquí a la tierra, no vino, yo soy Cristo, miren, yo soy. No, Él vino a revelar al Padre. Él lo vino a revelar, sin titubear. Es más, en un momento le dijo a un discípulo, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué hizo Jesús? Vino a revelar al Padre, a darlo a conocer, sin titubeos, sin dudas de que el Padre estaba en él. ¿Por qué decimos todo eso nosotros? Porque está escrito. Cristo lo dijo por medio de las Escrituras. También en 1 Corintios 12, 7, si tú lo tienes, 1 Corintios 12, 7, pero vamos a ir a la PDT, a la versión PDT. 1 Corintios 12, 7, dice, el Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno para beneficio de todos. Amén. Una vez más, el Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno para beneficio de todos. Muy bien. Cuando dice el Espíritu se muestra diferente. Hermanos, entonces todos somos diferentes. No. Por supuesto, como miembro del cuerpo de Cristo, todos tenemos una función diferente. Pero todos pertenecemos al mismo cuerpo, al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y dice, y en cada uno para beneficio de todos. Somos diferentes, es cierto, en accionar, en qué don me tocó a mí, en qué debo estarme moviendo. Pero ¿para qué son los dones? Dice, es para que cada uno tenga para beneficio de todos. ¿De todos quiénes? Beneficio mío y beneficio para el Señor. Porque cuando yo hago lo que el Señor me mandó a hacer, yo tengo beneficios. Soy un buen padre, soy un buen hijo, un buen esposo. Amén, un buen discípulo. ¿Por qué? Y yo ser un buen discípulo le beneficia a Dios también. Pero el Señor quiere que yo sea un buen de todo. Entonces, automáticamente yo le voy a servir al pastor, el pastor me va a servir a mí, yo a mi asistente pastoral, y sucesivamente nos ayudamos mutuamente a todos. ¿Por qué? Porque el Señor así quiso. La iglesia es para beneficio, para que se salven las personas también que no han sido evangelizadas. Porque si yo solo voy a estar en la iglesia, solo voy a estar, como decimos algunos, ¿verdad?, culteros. No es solo eso, no es una vida de ir al culto y irme para la casa. Ustedes y yo ya lo sabemos. Sino el Señor a ti nos llamó y nos dio dones el Señor. Por eso la Escritura nos habló de dones. Nos habla de dones. También dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. ¡Qué glorioso! Porque es Dios mismo en nosotros, haciendo lo que Él nos puso a hacer para que su iglesia, que somos nosotros el cuerpo de Cristo, funcionemos como Él quiere que funcionemos. También en Juan 14:10, en la PDT, dice, no le debemos de dar una vida, sino una realidad. Perdón. Vamos a ir a Juan 14:10,
Jesús en un momento se acerca a sus discípulos y les dice: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él las hace. Él hace las obras. Vemos a un Jesús que, a pesar de que, no sé por qué algunos le dicen a Jesús porque era el Hijo de Dios, pero tú y yo también somos hijos de Dios, no somos hijos de nadie más. Entonces vemos a un Jesús seguro de que el Padre que moraba en Él, que estaba en Él, hace las obras por Él. Eso evidenciaba que vemos a un Jesús bien seguro, a un Jesús expresando. Por eso Él no les daba una idea de lo que Él era. Sino les daba una realidad. Una realidad tampoco, una realidad exacta, una realidad eficiente. No era una ficción, no era algo, yo tengo a Cristo, ni siquiera la forma de vestirse, aunque Él se vestía decorosamente, sino era una vivencia, era algo, vivencia viene algo con vida, algo vidente también, algo que se podía ver con los ojos, con los ojos de cualquier persona. También dice que Él expresaba. Por eso donde dice aquí, dice: ¿no creéis que yo soy en el Padre? Amén. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Es algo de va y ven, como decimos. Él en el Padre y el Padre en Él. Por eso Jesús no podía expresar otra naturaleza más que la del Padre. ¿Por qué? Porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como decíamos al principio, cómo Pablo corrigió a la iglesia de Corinto, ¿cómo nos está corrigiendo este día a nosotros? Vemos a un Pablo corrigiendo, lleno del Espíritu Santo. En una ocasión Pablo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Pablo ya había leído esto que Jesús dijo: ¿el no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Amén. Eso da evidencia de que Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Por eso le tocó que ir hasta corregir iglesia, les tocó que ir, y él no solo iba a regañar, a corregir como decimos, la que están haciendo aquí, no, él iba haciendo las cosas, así como Jesús, porque el hacer nos lleva, es una acción, hacer es modelar, amén. Predicar no es solo hablar, predicar es hacer, amén. Entonces, cuando vemos a Cristo acá haciendo eso, vemos que Jesús tenía un perfil bien completo, eficiente, un perfil que la misma gente le decía: ¿y ¿de dónde saca esas palabras? Amén. ¿No es el de Galilea? ¿No es este el Mesías? Amén. Algunos le decían Mesías porque no sabían que era Mesías. Amén. Pero veíamos que mucha gente que no estaba llena del Espíritu Santo no podían entender a Jesús. ¿Pero por qué no lo podían entender? Porque el Espíritu de Dios que está en ti, que está en mí, podemos entender que lo que tú y yo hacemos es lo correcto. Aunque para el mundo parezca esto ridículo, como decimos, parece locura. Porque habla también en un versículo, Pablo dice que por la locura del Evangelio muchos se han salvado, muchos han creído. Por locura. Bueno, ¿y cómo es eso usted por locura? Pues entra al reino de Dios, o si estás dentro, métete. Porque una cosa es estar dentro y solo estar siendo espectador. No, métete, involúcrate. Si, como decíamos al principio, si te sientes, es que a mí no me han dicho nada, usted mire que ya con esto de la pandemia no sé qué hacer. Acuérdate que ahí está, si nuestro pastor está ocupado, porque a veces va y viene, haciendo siempre también la obra ministerial, busca un asistente pastoral, busca un discipulador. Mira, hermano, ¿qué puedo hacer? O mira, fíjate que yo no sé cuál es el don que tengo. Amén. Y empieza, involúcrate. ¿Por qué? Porque te vas a quedar ahí, va a pasar el tiempo y definitivamente el Señor va a venir y nos va a pedir cuentas. Amén. También dice que
también a Cristo no es solo para exhibirlo, solo para que lo miren, o solo para que me miren que Cristo está en mí. No, tengo que exponerlo, lo tengo que sacar de, si lo tenía oculto, tiene que revelarse. Amén. Funcionar como tal. Amén. Funcionar como tal sería funcionar eficientemente. Porque a veces, como les decía al principio, la iglesia de Corinto estaban haciendo algunas cosas. Estaban haciendo lo que a ellos les parecía a un nivel, ¿qué pudiera decir yo? Humano. Humano, cuando digo humano, es limitado. Porque por eso a veces hacemos lo que Dios dice, pero en poco. Me acuerdo de una pasada, de un versículo en la Sagrada Escritura, no lo voy a mencionar, pero ustedes y yo que hemos leído esa parte cuando Dios le dijo a un discípulo de él, métete al agua, y él se metió hasta los tobillos y le dijo, yo ya estoy dentro. Métete hasta las rodillas, y él le dijo, ya estoy dentro. Métete a la cintura, métete hasta los hombros, pero ya estoy dentro. Y él peleaba que ya estaba dentro, pero el Señor le dijo, métete todo. Ya cuando él pero ya no toco los pies, le dijo. Sí, nada en el río de Dios, le dijo. Entonces, nosotros con que metamos los dedos, los tobillos, amén, nos pasa de que aquellos niños que le dicen, lávate las manos, solo hacen las manos así, ya me lavé porque se mojaron. No, hermanos, estar metido es nadar, fluir, estar completos, amén. Cuando venga cualquier cosa que pueda venir, una enfermedad, ya sea sobre nuestra vida o sobre nuestros seres queridos, ¿cómo afrontarla? Amén. ¿Cómo afrontar cualquier situación? No para beneficio de nosotros, porque todo lo que viene es para beneficio del Señor. Amén. Dice, todo lo útil de lo que somos, eficientemente lo debemos de hacer. Para que seamos útiles, tenemos que hacerlo todo eficientemente. Porque nos dice que cuando Pablo tuvo el encuentro con Cristo, Jesús le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Bueno, y definitivamente Pablo no, vamos a hablar así, literalmente, Pablo no seguía a Jesús directamente. Pero Pablo, ustedes y yo sabemos que él mataba a los cristianos. Amén. Si no los mataba él, pues los mandaba a matar. Pero ¿por qué cuando Jesús se encuentra con él, Jesús le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Ustedes y yo sabemos que Jesús es la cabeza del cuerpo de Cristo. Sabía lo que le estaba diciendo Jesús a Pablo era, ¿por qué me golpeas a mí? ¿Por qué me hieres a mí? Es a mí. Cuando tú los hieres a ellos, los matas, es a mí quien me estás matando. Porque Jesús sentía su cuerpo. Amén. Porque estos discípulos andaban evangelizando. Estos discípulos andaban haciendo la obra ministerial. Amén. Porque vemos aquí que también dice que Dios dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Eso eran los ministerios. Ellos andaban haciendo la obra del ministerio. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. El mismo Dios, solo que ellos estaban haciendo. Los representantes de Dios como tú y yo son los que ejecutaban esa obra ministerial. Amén. Por lo tanto, hermanos, es glorioso lo que el Señor nos está dando, lo que nos está llevando a hacer. ¿Por qué? Porque en estos tiempos vemos que el Señor se quiere mover con nosotros. Amén. Cuando tú y yo nos movemos, el Señor se mueve. Pero si tú y yo nos quedamos quietos, no creas que porque tú te quedes quieto, el Señor se va a poner quieto. Al contrario, el Señor se va a mover si tú y yo no nos movemos. Como decía un hermano ahí, si tú no quieres nada, el Señor se busca otro. Lo hizo con David. Sí, pues lo hizo con David y Saúl. Saúl era el rey. Saúl no hizo lo que el Señor le había mandado, ni cómo se lo había mandado. Y Dios le dijo, porque no hiciste como te lo dije, ya me he buscado a uno que sí hará. Amén.
lo que yo quiera. Un hombre conforme a mi corazón. No nos confundamos. No creamos que porque ya tenemos que 5, 10, 15 o un año, o porque ya soy pastor, o porque soy asistente del consejo, o como sea, el Señor nos tiene, como decimos por acá, puesto el dedo, nos tiene puesto el ojo, mayormente a Misión Cristiana del Calvario. Es una iglesia que el Señor ha preparado para los últimos tiempos. ¿Por qué te digo para los últimos tiempos? Porque dice que a nosotros nos ha encomendado la tarea para los últimos días. Algunos creerán que ya no lo van a alcanzar, pero el Señor así dijo. Pablo creyó que Cristo ya venía. Hasta Pablo habló de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué nosotros, si hace 2000 años fue, no podemos hablar ya de la segunda venida? Tampoco debemos de estar hablando de la segunda venida que, como el cristiano tradicional que está, que Cristo ya viene, ya viene, ya viene, y no ha venido. Hasta que este evangelio sea predicado para testimonio a las naciones, entonces será el fin, dice la Escritura. No porque tú y yo, ahora sí me voy a meter, va a venir el Señor. Hay que esperarlo como que ya viene, y hay que esperarlo como que todavía no viene. Amén. Antes de dar por terminado, quiero ir a que vayamos a 1 de Corintios, pero en la versión Message. Ahí el Señor nos va a hablar de una manera, bueno, más clara. Y el Señor ahora que nos ha estado llevando en la forma, así como hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, de operaciones, también hay diversidad de versiones. ¿Y por qué versiones? Yo un día me preguntaba a un hermano, me dice, mira, yo eso de versiones no mucho le hallo, ni mucho les creo, porque dicen que unas son falsas y otras aquí, otras allá. Pues, por supuesto, pueda que hayan algunas falsas, pero el Señor nos va a guiar a lo verdadero. Dice que el Espíritu nos va a guiar a toda la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Para que tú seas libre, ¿de qué el Señor te está diciendo? ¿De qué me está diciendo? Debemos de ir a las Escrituras. Entonces, yendo a las Escrituras, por supuesto, si tú vas a ir a leer una versión o una Biblia, como se le llama, vas a ir y la lees y nunca has leído la original, por supuesto te vas a confundir. Pero si tú ya conociste la verdad, ya eres libre, y cuando estés leyendo otra, el Señor te va a guiar y te va a decir, esto es lo que quiero que hagas. Porque estoy seguro que así es. Porque a mí me ha pasado, y una persona me dijo, mira, yo eso de tantas versiones no mucho le hallo. Pues fíjate que yo al principio no le hallaba, pero ya que mis ministros están hablando de esa manera, con ese lenguaje, porque la Message es una Biblia traducida al español, que significa mensaje, así se llama esa versión. Entonces yo le dije, mira, ¿por qué crees que existe Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Eran 4 discípulos que escribieron 4 evangelios. ¿Y por qué no dejaron solo uno? Si los mismos anduvieron con Jesucristo, entonces ¿por qué no dejaron un evangelio? La verdad es que Mateo escribió de una forma, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno escribió lo mismo de Jesús en diferente vocabulario, pero siendo Jesús el mismo Jesús expresándose en los 4. Y dejemos eso. Toda la Biblia, cada libro de la Escritura nos habla de Jesús. El detalle es que como no lo hemos leído, decimos, ¿y esa versión por qué? Amén. Hasta nos entra duda. Vamos a ir a 1 de Corintios, la misma cita base que empezamos desde el principio, pero en la versión Message. En lo que hablé, considero que ya lo hayas encontrado, y aquí está. Los diversos dones de Dios se reparten por todas partes, pero todos se originan en el Espíritu de Dios. Los diversos ministerios de Dios se llevan a cabo en todas partes, pero todos se originan en el Espíritu de Dios. Las diversas expresiones del poder de Dios están en acción en todas partes, pero Dios es el mismo, está detrás de todo.
Y ahora viene esta parte que quiero resaltar. A cada persona se le da algo que hacer que muestra quién es Dios. Todos participan, todos se benefician. Muy bien. Qué hermoso es esto. Qué glorioso, qué claridad de lo que el Señor nos está hablando. La última parte quiero resaltar, dice, a cada persona. Cuando tú y yo oímos a cada persona, responsabilidad personal. Tú indaga, busca, investiga. Dice, se le da algo que hacer que muestra quién es Dios. A ti se te dio algo que hacer que va a mostrar de quién es Dios. A mí también. Y dice, y todos participan. Bueno, ¿quién decía aquí, a mí no me han dado nada? Viera que yo todavía no me han dicho, pues ¿qué hago? Yo solo puedo cantar, pero estoy esperando que me llamen. No. Todos participan. Involúcrate, métete al río de Dios. No te quedes esperando. Amén. Que te digan, busca. Si tienes pasión por el Señor, si no la tienes, busca al Señor. Sé lleno del Espíritu Santo. No solo para que cuando tú, el mismo Dios te diga cuál es tu posición en el reino de Dios, cuál lo maravilloso que el Señor te dio, y tú y yo sentados ahí, que pueda que estés sentado hasta adelante, pero sin involucrarte. El sentarse adelante o atrás no indica que estás representando a Dios, no indica que tú estás mostrando a Dios, porque puedes sentarte adelante y tal vez tu mente está en el trabajo, tu mente está en ¿qué? En los quehaceres, en los afanes. Y dice, y todos se benefician. Amén. Cuando tú y yo no hacemos lo que corresponde, lo que el Señor nos dijo que hagamos, no podemos beneficiar a otro. Hermano, ven a orar aquí por mí. ¿Será que este hermano puede orar? ¿Será que es sano? Sí, hasta en dudas entramos. Pero vayan donde aquel hermano, él sí tiene el don. Y cuando vemos de una iglesia de unos 50, 60 o 100 personas, una hermana, los que oran bastante, los que tienen los dones y los ponen a funcionar, o algunos, mira hermano, fíjate que no voy a estar, amén, y yo no. Si no viene a orar aquí el pastor, yo no sano. Si no viene el discipulador fulano de tal, yo no sano. No, hermano, tú y yo, todos participan, decía el versículo al final. Y para hacerlo plural, todos participamos. Amén. ¿Y qué es participar? No es como decíamos, venga hermano, venga hombre, mire, ahí va a haber. No. Involucrémonos todos y todos juntos veremos la gloria del Señor. Que Dios te bendiga ricamente. Amén.